Él es profesor de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León de México. En esta oportunidad se encuentra en Lima realizando una serie de actividades académicas para cuyo efecto lo hemos invitado, aprovechando obviamente la confianza y la cercanía que nos une hace muchos años a través del vínculo académico y la amistad, desde luego. Y vamos a hablar de un tema o dos temas en uno, que es la democracia y los derechos humanos, que son temas vigentes y que desde diferentes ángulos unos opinan para atacarlos y otros para defenderlos. Desde luego, hoy estamos inmersos en una crisis, ciertamente, en algunos países de América Latina, en el paradigma de la democracia. Incluso hay quienes también consideran que hay una crisis de los derechos humanos. Sobre eso vamos a hablar, Rafael, así que bienvenido. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues sí es cierto lo que comentan, ¿no? La democracia es un sistema frágil, débil, vulnerable, que necesita de sistemas de controles y en procesos de transición democrática donde finalmente son procesos muy vulnerables, muy ambivalentes, donde hay avances democráticos pero también hay retrocesos autoritarios. Yo creo que la consolidación y fortalecimiento de las instituciones es algo importante, sobre todo cuando tenemos una ciudadanía pues débil, que no tiene una capacidad de juicio político, que muchas veces es una ciudadanía que bajo regímenes autoritarios anteriores pues mantiene un perfil también muy bajo y es muy fácilmente manipulable por los nuevos populismos que se están dando lugar en muchas democracias de América Latina. Lo hemos visto en Estados Unidos, la elección de Donald Trump, ¿no? Como ha sido una elección muy populista, el Brexit, en Ecuador también los acuerdos de la negativa al referéndum a los acuerdos de paz, ¿no? Todos estos procesos nos tienen que hacer reflexionar hacia dónde va la democracia, cómo consolidarla y cómo progresivamente generar una mayor institucionalización a sabiendas de que bueno, la democracia es un sistema complejo, frágil, que requiere de muchos sistemas de control, ¿no? Ya, correcto. Tú acabas de vincular al concepto de ciudadanía. ¿Quiere decir que gran parte de esta responsabilidad está vinculado a la ciudadanía o hay otros factores? Hay muchos factores, sí. La ciudadanía es un factor importante porque la democracia depende o tiene que tener una conexión también con la educación para la ciudadanía. Es decir, nadie nace siendo ciudadano, sino nos tenemos que aprender a ser ciudadanos y ejercer como ciudadanos en base a derechos y libertades fundamentales, en base a derechos políticos electorales que se pueden ejercer, ¿no? Pero también ciudadanía es participación política, también ciudadanía es sentimiento de pertenencia a comunidad. Entonces, ¿cómo articulamos esos tres brazos o tres elementos o componentes básicos de la ciudadanía democrática, política, social y constitucional, de alguna forma, para salir de un poco una ciudadanía letargada, pasiva, vegetativa, hacia un modelo de ciudadanía más participativa, activa, que realmente ejerza sus derechos y libertades, sobre todo derechos y libertades político-electorales, ¿no? Que son los más importantes, los civiles, los culturales, los económicos, también porque están vinculados. O sea, en América Latina tenemos el ejemplo de la desigualdad político-social, es decir, la polarización y la estratificación social. Entonces, ¿cómo conseguimos generar una ciudadanía política si ni siquiera tenemos una ciudadanía social y económica? Entonces, están vinculadas, ¿no? Y eso tiene que ver con el modelo de Estado social, el modelo de Estado de bienestar, con modelo de políticas públicas, políticas sociales que de alguna forma redistribuyan la riqueza, generen una compensación y vayan conformando una ciudadanía social económica más fuerte, ¿no? Asumo que la ciudadanía está vinculada también al concepto y al modelo de Estado democrático, porque si no, ¿cómo podríamos explicar lo que hoy viene ocurriendo, por ejemplo, en Venezuela? Hay obviamente un activismo muy marcado de un sector importante de la población que obviamente reivindica el concepto y el principio democrático y busca legitimarse como ciudadano. Sin embargo, está inmerso obviamente en un régimen ciertamente totalitario que ha restringido esos derechos y no ha permitido, en consecuencia, ejercer esa ciudadanía. ¿Cómo explica usted esta situación? Sí, el caso de Venezuela es un caso sintomático en América, porque además ellos fueron paradigma del sistema democrático, o sea, fueron
En los años 70, mientras todos los países de América Latina tenían dictaduras y regímenes autocráticos de tipo civil o militar, sin embargo Venezuela era el paradigma y el ejemplo de democracia en ese momento, en los años 70, igual que Costa Rica. Y cómo ha devenido de alguna forma o se ha transformado en un sistema, como tú dices, totalitario, es decir, cómo ha habido una destrucción progresiva de los sistemas de control, tanto constitucional, de división de poderes, de principio de legalidad, finalmente unos sistemas que vienen a velar por las garantías de los derechos fundamentales y la garantía de las instituciones democráticas, y cómo el poder ejecutivo de alguna forma ha absorbido al poder judicial, ha absorbido al poder legislativo, al poder de la prensa, al poder de las universidades, al poder de la sociedad civil, y de alguna forma se ha generado una disolución de todos los sistemas de control. Entonces, es un ejemplo de cómo la democracia requiere o precisa de instancias de control y limitación del poder para que el poder no se extralimite, para que el poder no abuse de los derechos y libertades fundamentales, ¿no? Y bueno, estamos viendo las consecuencias desastrosas, económicas, sociales, desintegración social que vive ahora mismo Venezuela, ¿no? Voy a incidir en la experiencia venezolana, porque de ahí podemos sacar grandes lecciones, ¿no? Por ejemplo, hoy el gobernante de turno sigue afirmándose como un régimen democrático, ¿no? Entonces, como que los dictadores o aquellos gobernantes de clara postura autocrática, totalitaria o autoritaria, les cuesta reivindicar el régimen que ellos finalmente representan y defienden una aparente democracia cuando no existe, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque, sin embargo, hay determinados sectores que, valiéndose eso, obviamente disparan abiertamente contra la democracia para decir que hay una crisis total de la democracia, pero detrás de ello no se ve por ahora ninguna otra alternativa. En todo caso, ¿cuáles son esos síntomas claros de esa crisis de la democracia que hoy por hoy se da en América Latina? Bueno, uno de ellos yo creo que es el populismo. Yo creo que tanto Hugo Chávez como Maduro han sabido utilizar a las masas descontentas, insatisfechas, que venían de la pobreza, de sectores marginales, de sectores económicamente en situación de desventaja, y han utilizado ese caldo de cultivo de la pobreza y la desigualdad precisamente para ideologizar de alguna forma, y luego dentro de una cultura caudillista, porque en América Latina todavía seguimos buscando un poco al caudillo, al líder carismático, un poco al salvador de la patria, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Y eso ha generado evidentemente pues, que todos los asuntos políticos del Estado estén en manos de un solo individuo, ¿no? Cuando no deben de estar en manos de un solo individuo, sino de unas instituciones que son representativas, que de alguna forma generan sistemas de control político y de limitación del poder. Entonces, esto es muy peligroso para el sistema democrático en América Latina, y desgraciadamente, aunque tengamos consolidados sistemas de democracia representativa, electoral, formal, procedimental, sin embargo, el riesgo a que lleguemos a ese tipo de populismos y de que esos populismos a su vez destruyan las instancias de control es realmente existente, sobre todo en democracias frágiles, débiles como las nuestras, como las que tiene América Latina, que están en proceso todavía de consolidación, transición, porque llevamos poco. O sea, realmente las democracias en América Latina llevan prácticamente entre 15, 20, en algunos casos, años, ¿no? Entonces... Claro, o sea que el populismo no solamente es, por así decir, una desviación del sistema democrático, sino también un régimen totalitario muy bien puede aplicar, y desde luego, por lo general, utilizan políticas y prácticas también populistas, ¿no? Entonces, por eso ¿no será que en el paradigma democrático hay fórmulas que se han agotado, o quizás hay nuevas fórmulas por descubrir que permitan, digamos, acentuar esa confianza de la ciudadanía en su relación con los que gobiernan? Porque finalmente se parte de la idea que la democracia es el gobierno del pueblo, cuando material y fácticamente sabemos que no siempre es aquello, porque si bien es cierto, existen hoy por hoy mecanismos propios de la democracia semidirecta, como el referéndum, la revocatoria, la remoción
de autoridades, muchas veces se utiliza estos instrumentos o mecanismos para precisamente afirmar prácticas y políticas populistas, de tal forma que no hay un límite expreso precisamente para fijar y consolidar esa democracia. Sí, es que, claro, se supone que desde la teoría clásica de la democracia significa lo que tú has dicho, un gobierno del pueblo, pero a eso tenemos que sumarle que evidentemente hay grupos de presión, hay lobbies que de alguna forma están presionando a los gobiernos, al poder ejecutivo, al poder legislativo, y que tienen una agenda, las grandes corporaciones, las grandes multinacionales, que influyen de alguna forma en esas decisiones democráticas y influyen evidentemente en las políticas públicas que un gobierno o un poder ejecutivo puede hacer. Entonces, sí hay lo que Robert Dahl denomina muchas veces poliarquía, ¿no? Es decir, el gobierno de ciertas, bueno, Pareto, Michel, la ley de bronce, la ley de hierro, de que hay ciertas élites económicas que están influyendo en la agenda pública y que distorsionan precisamente la agenda pública, ¿no? Entonces, esto se suele dar. Y el caso de Venezuela es instancias del Estado de Derecho, es decir, no, la división de poderes allí se ha roto. Es decir, hay una ruptura de cómo el Poder Judicial ha dejado de ser independiente, de cómo el Poder Legislativo ha sido absorbido por el Poder Ejecutivo. Y entonces, cuando fragmentamos el Estado de Derecho, cuando lo corrompemos interiormente a través de prácticas autoritarias, verticales o despóticas, de abuso, entonces todo esto de alguna forma lesiona y debilita mucho el Estado. Y junto a una ciudadanía débil, más mensajes carismáticos, evidentemente esto es un peligro para la democracia. También, por otra parte, nuestras democracias precisan de apoyos más, de políticas culturales, de políticas cívicas, de políticas educativas. Es decir, la democracia también está ligada a la educación, a la educación para la ciudadanía, realmente a políticas que vayan conformando un modelo de ciudadanía mucho más con capacidad de juicio, reflexión, autonomía, crítica, es decir, y esto es algo que todavía no hemos entrado en la agenda. Entonces, hemos generado sistemas procedimentales, electorales, representativos, pero por otra parte, la tarea de construir ciudadanía se nos ha olvidado, la tarea de generar políticas educativas en igualdad de oportunidades a sectores muy desventajados también se nos ha olvidado. Entonces, yo creo que el modelo de avance de una política cívica democrática tiene que ser acompañado de unas políticas culturales, de unas políticas educativas, de unas políticas también, como no, de sanidad, del estado social, del estado de bienestar, ¿no? Es decir, necesitamos también que ciertos derechos básicos, fundamentales, como es el derecho a la educación, a la sanidad, a la procura asistencial en sociedades donde hay grandes desigualdades, sean también completados, ¿no? Yo creo que esa parte de conquista progresiva de derechos fundamentales y libertades tiene que continuar, ¿no? Claro, justamente esto está vinculado al desarrollo del Estado, que desde la fórmula del Estado democrático se da un paso a un Estado social de derecho, a un Estado social y democrático de derecho, y hoy en día se habla también de un Estado constitucional que muy bien, hace unos días lo explicaste en el Colegio de Abogados de Lima, sobre el Estado constitucional. Pero también esa fórmula ha sido desbordada por la propia realidad, ¿no? Hoy se habla también de un Estado convencional de derecho, que de alguna manera fija límites al propio Estado-Nación cuando hace un uso arbitrario y no garantiza seguridad a sus ciudadanos, que se ven obligados precisamente a recurrir a una jurisdicción supranacional. Y siendo así, esta transformación que se está dando, cómo explicar, digamos, en este contexto tan complicado, donde finalmente estamos percibiendo un Estado que está siendo desbordado por la propia realidad y que va rompiendo las fronteras nacionales, ¿no? Sí, ante un proceso imparable de globalización, ¿no? Para bien y para mal, porque bueno, claro, globalización puede ser la globalización jurídica de instancias supranacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Europea, ¿no? Es decir, hoy estamos ante una internacionalización de los derechos fundamentales, de la jurisdicción internacional, de las instancias, incluso tribunales, a través de convenios, de tratados internacionales. Estamos ante una mayor influencia y una mayor interacción global de otras instancias, pero también, por otra parte, la globalización económica
es también muy fuerte, ¿no? Es decir, de cómo las compañías, las corporaciones, las multinacionales, pues realmente están haciendo una injerencia y tienen un poder fáctico económico muy fuerte. Entonces, bueno, habría que hacer un esfuerzo realmente porque esas instancias se vayan consolidando y realmente tengan una presión. Ahora estamos viendo un escenario un poco internacional de desorden global, es decir, de verdadero desorden internacional, porque esas instancias no son suficientemente fuertes. Y lo estamos viendo con los problemas de cambio climático, de contaminación, problemas de desigualdad, problemas de pobreza. Entonces, ¿cómo ante esa globalización económica generamos realmente instituciones de gobierno que de alguna forma, ante el fracaso también de Naciones Unidas, que no es una instancia o no es un espacio democrático, porque el Consejo de Seguridad sigue estando controlado por las 5 potencias que salieron de la Segunda Guerra Mundial, cómo vamos generando precisamente esas nuevas instituciones? En un contexto diferente, porque ya de 1945-1948 a la fecha, el escenario internacional ha cambiado mucho. En la perspectiva, digamos, de consolidar los derechos humanos. En la perspectiva de consolidar progresivamente en los países los derechos humanos, ¿no? Ya desde una jurisdicción internacional y evidentemente poder resolver conflictos bélicos y conflictos de guerra, ¿no? Que se están sucediendo, ¿no? En un escenario internacional. Cada vez la interacción o la influencia o la interdependencia de los países es mayor, ¿no? Claro. Rafael, en esa experiencia como docente, académico, que has recorrido muchos países de América Latina y hoy asentado tú en México y teniendo origen europeo y español, ¿cómo vislumbras el futuro de América Latina, de la democracia y los derechos humanos? Yo sé que no eres pitonizo para adivinar, pero más o menos futurólogo, ¿no? como tendencia, es una mirada esperanzadora, o cree que van a haber, vamos a seguir en retroceso como se viene dando. No, yo creo que yo soy un poco optimista, o sea, creo que hay factores de esperanza. O sea, realmente la riqueza que tiene América Latina son economías emergentes, hay un crecimiento en muchos países, pero claro, evidentemente este crecimiento no está siendo distributivo, ese es el problema. Entonces, si ese crecimiento puede ser controlado, ese crecimiento económico de recursos, porque evidentemente los países de América Latina tienen muchos recursos, mucho capital humano, capital social, ¿no? Entonces, si esos recursos se redistribuyen bien, realmente a partir de un Estado de Derecho, con un principio de legalidad, con un combate a la corrupción, a la impunidad, que es realmente un factor que en México, por ejemplo, lo que se vive es como la corrupción y la impunidad pues ha debilitado al Estado, ¿no? Al Estado mexicano, ¿no? Entonces, y al propio sistema democrático. Y lo delegitima con desconfianza institucional, con descrédito, con desmotivación ciudadana. Entonces, yo creo que habría que hacer ese combate, esas políticas de combate a la corrupción, esas políticas de transparencia democrática y esas políticas fiscales también de redistribución de la riqueza, para que realmente el desarrollo de los derechos humanos sea también acompañado de una mayor prosperidad material y económica, ¿no? ¿Estás planteando en todo caso un modelo particular de Estado? Yo creo que sí, el Estado de bienestar o el Estado social que de alguna forma sea fuerte y que redistribuya a través de sus sistemas de control fiscal, de la riqueza, ¿no? Ese modelo de Estado de bienestar no es el modelo que entró en crisis en Europa y que... Sí, ha habido un ataque desde las corporaciones del Banco Mundial y el Fondo Monetario, ha habido un ataque a la Unión Europea a desmantelar el Estado de bienestar y no lo han conseguido. O sea, a pesar de que las corporaciones con la deuda externa, con el ataque han intentado desmantelar gran parte de los Estados, al final el Estado se ha mantenido. Eso es, el Estado está amortiguando gran parte del desempleo, de la jubilación, de la sanidad, de la educación, en fin, todo lo que tiene que atender el Estado, ¿no? Entonces yo creo que lo que está en juego es eso, el modelo de Estado que queremos para que haya una verdadera igualdad de oportunidades y que los ciudadanos puedan acceder a ciertos bienes básicos indispensables para la vida, ¿no? Y ese estado de bienestar que haces mención,
se complementa con el Estado constitucional? Yo creo que sí. Yo creo que en la medida en que el Estado es democrático, social y de derecho, en la medida que es social y que genera políticas sociales, políticas económicas, políticas redistributivas, que vayan de alguna forma repartiendo la riqueza, yo creo que se puede ir alcanzando progresivamente ya no solo una igualdad política o jurídica, sino una igualdad socioeconómica mayor, ¿no? Es decir, y eso sería el estado de bienestar. Y eso sería el estado de bienestar. Es decir, consolidar que haya más recursos del Estado para que se generen a partir de esas políticas públicas pues más infraestructura, más cultura, más educación, más sanidad, es decir, se redistribuye a través de unas prestaciones y servicios y políticas que tienen que ver con... En todo caso, este estado de bienestar más es un concepto, digamos, trabajado desde la ciencia política, ¿no? Desde la ciencia política y también desde el derecho constitucional y de la... ¿Y su equivalente en el derecho constitucional, cuál sería ese modelo? Bueno, los constitucionalistas le denominamos constitucionalismo social, ¿no? De los derechos sociales, económicos y culturales. Los politólogos le denominan estado de bienestar, O sea, el constitucionalista habla más de estado social, el politólogo habla más de estado de bienestar. Pero el concepto es igual. Es igual, aunque el discurso del constitucionalismo va encaminado hacia los derechos sociales, económicos y culturales, y el discurso del politólogo va encaminado hacia las políticas sociales, económicas y culturales, o sea, políticas públicas, ¿no? Es decir, pero estamos hablando de lo mismo, porque derechos son derechos de prestación, los derechos sociales, económicos, y finalmente las políticas son políticas de servicio público del Estado, ¿no? Claro, ok. Bueno, en realidad, realmente interesante, y el tiempo siempre es corto, pero la idea es poder socializar esta entrevista a través de las redes, y quizás en su momento los que nos puedan ver puedan quizás hacer sus preguntas, y en su oportunidad tú puedas contestar más adelante, ¿no? No, tengamos una segunda oportunidad, y porque seguramente nos encontraremos en algún otro punto de América Latina. Claro, en algún congreso, como siempre. Congreso, o México, Chile, Argentina, o en España, ¿no? O también. Y quizás sea una segunda ocasión para continuar con este tema, que obviamente es un tema realmente amplio, complejo, y que da para hablar no solamente días, años y toda una vida. Toda una vida. Y te felicito porque precisamente tú tienes una serie de publicaciones en materia de derechos humanos, democracia, Estado, y además de ser filósofo eres abogado y constitucionalista, ¿no? Sí. Muchas gracias. Un fuerte abrazo y gracias. Muchas gracias.